Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Entremos directamente con el tema del día de hoy. Aquí lo tienen ustedes en pantalla. ¿Ojos que no ven? Podría ser glaucoma. ¿Y qué es el glaucoma? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que le sucede a la persona que sufre de glaucoma? Pero sobre todo, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Y cómo podemos prevenirlo? De todo esto nos hablará en esta noche nuestro especialista, doctor en ciencias, médico militar, profesor investigador, Iván Martínez Dunker. Querido doctor Iván, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Hola, ¿cómo estás también? Bueno, pues aquí estamos, pues trabajando con mucho gusto de poder participar en esta vinculación con la sociedad y hablar, ¿no?, de estos temas tan importantes, pues de enfermedades que además tenemos la fortuna de poder prevenir si las detectamos a tiempo. Y bueno, pues también antes de entrar en el tema, saludar a todos los que nos escuchan y siguen este gran y maravilloso programa. Doctor, muchas gracias por estar acá. Es común encontrar el glaucoma, es común que aparezca y que nosotros lo ignoremos, y como en el caso de otras enfermedades como la diabetes, que ya que está en un grado avanzado, ya como que se descubre. ¿Cuál es la información que nos traes hoy? Sí, mira, pues antes que nada, el hacer un llamado a todos los que nos escuchan y que ellos mismos sean mensajeros de la importancia de cuidar nuestra salud, de prevenir, de hacer las revisiones médicas anuales, sobre todo que pues tenemos que estar realizando. Y como desafortunadamente ocurre, entre más edad tenemos, pues más achaques sufrimos y tenemos que tener pues más cuidado. Desafortunadamente vivimos en una sociedad, tenemos una cultura donde el autocuidado pues es muy bajo, ¿no? Y simplemente echamos el cuerpo para adelante, para adelante, para adelante y se va desgastando, desgastando, y cuidamos a veces más nuestro auto que nuestro cuerpo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, todas las partes de nuestro cuerpo son importantes. Creo que nadie regalaría ninguna parte de su cuerpo, ¿no? Pero bueno, creo yo, y te pregunto a ti, de los sentidos, ¿no?, que tenemos, ¿cuál es el que menos quisiéramos perder, ¿no? Y Sí. creo que coincidiríamos que, pues en primer lugar, seguramente estará la vista, ¿cierto? El perder la vista, pues no solamente es el perder un medio por el cual pues interpretamos, ¿no?, nuestra realidad y obtenemos grandes placeres de la vida, ¿cierto? Eh, pero pues además el perderlo nos deja con una discapacidad importante, ¿no? Muchas veces nos puede pues sentar, nos priva de la independencia de movilizarnos, y pues también nuestro entorno familiar pues hace que tenga que ocuparse de nosotros, ¿cierto? Y eso, entonces, imaginemos esto, que tenemos que cuidar todas las partes de nuestro cuerpo, y la vista pues no es una excepción, y muy por el contrario, tiene que ser una prioridad siempre cuidar la vista y estar atendiendo pues aquellas enfermedades que puedan afectarla, ¿no? Hay, por supuesto, muchas enfermedades en este sentido, y una de las principales o de las principales enfermedades que pueden afectar el ojo, pues está el glaucoma, ¿no? Junto con, tal vez, no sé qué tanto puedan haber ya escuchado de esta enfermedad, pero, por ejemplo, hemos escuchado muy frecuentemente cataratas, ¿no? Creo que eso es algo muy común porque además se ve, ¿no?, en el ojo ese emblanquecimiento
cristalino, que es un lente óptico que, bueno, va ahí haciéndose más denso y eso pues causa ceguera, ¿no? Bueno, dentro de esas mismas enfermedades tan frecuentes, pues encontramos también el glaucoma. Y por ahí algunos datos epidemiológicos que nos permiten un poco, pues, dar sentido a qué tanto prevalece esta enfermedad. Bueno, se ha comentado que aproximadamente 1,5 millones de mexicanos sufren de glaucoma, ¿sí? Entonces, no estamos hablando de pequeños números, ¿cierto? Entonces, 1,5 millones de mexicanos sufren de glaucoma, pero además algo importante, y es ahí justo lo que queremos platicar el día de hoy, o al menos insistir en eso, es que se dice que 50% de este 1,5 millones que el día de hoy está sufriendo de glaucoma, el 50%, es decir, 750,000 personas, no saben que tienen glaucoma, ¿sí? ¿Y cuál es el problema de no saber? Bueno, que esta enfermedad es una enfermedad silenciosa que va destruyendo el nervio que está permitiendo que veas, ¿no? El nervio óptico, así le llamamos, ¿no? Que está conectado a tu cerebro, transmitiendo todas las imágenes que se forman en tus ojos. Bueno, ese cable, ¿no? Como si fuera un cable, bueno, en donde está implantado en la parte posterior de nuestro ojo, en el fondo de nuestro ojo, ahí está el nervio. Bueno, ese nervio con el glaucoma se va destruyendo, las células que están ahí se van destruyendo y eso va haciendo que se pierda nuestra visión. Entonces, una cosa importante es que muchos no nos damos cuenta si tenemos glaucoma, aproximadamente un 50%. Eso pues hace todavía más importante que busquemos los medios para prevenirlo, ir con los oftalmólogos, que son los especialistas médicos de los ojos, para que nos indiquen si tenemos o no glaucoma, porque podemos decir, no, pues yo veo bien, no tengo ningún problema, y aún así tener glaucoma. ¿Sí? Y eso está destruyendo mi nervio óptico. Y el problema es que tarde o temprano voy a empezar ahora sí a desarrollar síntomas, ¿no? Y estos síntomas pues tienen que ver con la pérdida de lo que le llamamos el campo visual, ¿no? Todo lo que vemos cuando vemos toda esa parte, ese panorama que estamos viendo, bueno, se va reduciendo, ¿sí? Y se va comentando que se genera una visión en túnel, ¿no? Entonces, como cuando entramos en un túnel que nada más vemos el centro, pues, y todo todo lo de afuera se va cerrando y se va haciendo oscuro, ¿no? Entonces empezamos a perder, sobre todo inicialmente de la parte periférica de ese campo visual, se va cerrando y cada vez vemos más estrecho. Entonces, pero el problema de eso es que cuando eso ya está ocurriendo, pues ya hay un daño, ¿no? Importante a ese nervio óptico y el problema es que ese daño es irreversible, es decir, no podemos hacer ya nada para recuperarlo. Sin embargo, lo que sí se puede hacer y lo que queremos hacer y lo antes posible, de ahí la prevención, aun cuando yo no tenga síntomas de esa pérdida de campo visual, pues lo que tenemos que hacer es justamente esa prevención y poder pues ir con el oftalmólogo para que pueda estarnos haciendo ese chequeo, ¿no? Muy bien. Ahora, doctor, entonces, ¿no hay otra manera de detectar todo eso para saber cómo se va a tratar que ir con el especialista? No hay de otra. Así es decir, bueno, por supuesto creo que es lógico que en el momento en que empezamos a sentir algo que no está bien con nuestra visión, bueno, ¿con quién tenemos que acudir? Pues por supuesto con el especialista, digo, podemos ir con el médico general para que nos haga una revisión, sin embargo, bueno, ya si está la sintomatología a nivel de pues nuestra visión, pues el especialista al que hay que acudir es al oftalmólogo, ¿cierto? Okay. Que no hay que confundir con el optometrista. Muchos estamos acostumbrados a ir a la óptica, ¿cierto? Y hay aparatos y te miden y te ponen los lentes que necesitas y ya te vas a tu casa, ¿cierto? Y eso es muy útil. Sin embargo, hay estudios que no se hacen en la óptica,
¿no? Porque generalmente no hay un oftalmólogo, a menos que vayas con un oftalmólogo que tiene una óptica, pero generalmente con quien tratamos en una óptica es con el optometrista, que por supuesto hace un gran trabajo. Sin embargo, independientemente de ir a la óptica y que nos den nuestros lentes si los necesitamos, es importante acudir con el oftalmólogo porque tiene herramientas y experiencia que no vamos a encontrar en una óptica y que nos va a estar permitiendo ver sobre todo el interior de nuestro ojo, ¿sí? Y eso va a estar, y otros estudios que, bueno, van a permitir el identificar alguna enfermedad que se esté generando ahí. Y pues, insisto, muy importante es que una buena parte de estas enfermedades que afectan los ojos pueden ocurrir meses, años antes de que nos demos cuenta, de que perdamos la visión y que sobre todo nos demos cuenta que la estamos perdiendo. Entonces es importante ir y atender esto, y la edad que pues recomiendo yo que debemos empezar a hacer esto es a partir de los 40 años, ¿no? Sí, recomiendo que a partir de los 40 años todos podamos agendar un chequeo anual con un oftalmólogo para que pueda revisar el interior de nuestros ojos, identificar cualquier patología. Esto todavía se vuelve más importante si sufrimos de hipertensión, de diabetes, si ya de por sí utilizamos lentes y tenemos miopía o hipermetropía, pues todavía son signos de alerta que nos tienen que convocar de forma obligada, ¿no? Y hacerlo puede hacer que pues mantengamos el sentido de la vista y que no tengamos una ceguera que, sobre todo en el caso de estas enfermedades como el glaucoma, pues pueden ser irreversibles. Sin embargo, como platicaremos posteriormente, aun cuando ya tengamos sintomatología de pérdida de la visión, podemos o nos pueden dar distintos tratamientos que pueden retrasar esa pérdida y básicamente mantenerla por el resto de nuestra vida. ¿Se asocia el glaucoma con ciertos oficios o ciertas actividades? No sé, a lo mejor los soldadores, a lo mejor los que trabajan de noche, a lo mejor las personas que están mucho tiempo ante el monitor, no sé. ¿Hay algo ahí que nos revele cómo aparece? No, mira, las causas, hay dos grandes causas del glaucoma. Una de ellas que se engloban, que son multifactoriales, muchas cosas, ¿no? Diversos factores que causan ese glaucoma, ¿no? Muchas que todavía no se encuentran, y como comentaba antes, bueno, la presencia de hipertensión, de diabetes, de ser miope o tener hipermetropía, ¿no? Eso puede condicionar, ¿no? Sin embargo, aún puedes no tener nada de eso y desarrollar glaucoma, ¿no? Pero no hay como una cuestión que tú comentas, como, esta profesión puede desarrollarla, o si algo esto, no hay una relación que se ha establecido en ese sentido, ¿no? Otra cosa importante, y que creo que es un dato que puede ser útil para quienes nos escuchan, es que otro grupo, la mayor parte es multifactorial, ¿no? Y sobre todo factores que se dicen ambientales. Pero otro es el factor genético, ¿sí? Entonces, sí hay un grupo de pacientes con glaucoma que van a estar desarrollando esto porque, bueno, a nivel de su ADN, de su material genético, tienen predisposición para estar generando esta enfermedad. Y eso, bueno, ¿por qué puede ser relevante para quienes nos escuchan? Bueno, pues particularmente para aquellos que ya tengan un familiar, un padre, un hermano, ¿no? Un primo, o que haya glaucoma en la familia, ¿no? Que ya sepan que hay ese diagnóstico en la familia. Bueno, eso incrementa la probabilidad de forma muy significativa para que nosotros desarrollemos ese glaucoma. No significa que lo vamos a desarrollar,
pero Bien. comparado con alguien que no tiene un familiar con eso, nuestro riesgo es mucho mayor. De ahí, pues la importancia de que si alguien que nos escucha ya tiene más de 40 años, vaya con el oftalmólogo a que le revisen sus ojos. Y particularmente si alguien de esa edad o incluso antes, más joven, pero ya tienen algún hermano, algún familiar, padre o madre que tiene glaucoma, bueno, pues ya vaya haciendo esa agenda anual con el oftalmólogo para que les pueda revisar y ya les pueda dar su calendarización de cada cuándo los tiene que estar revisando, ¿no? Entonces, eso serían como las grandes recomendaciones y bueno, considerar justamente esta parte genética familiar que debe alertarnos a que pudiéramos también nosotros desarrollar esto, ¿no? Y sobre todo a veces somos muy rápidos en decir, no, pero es que yo estoy bien, yo veo bien, a mí no me pasa nada. Insistir en que el glaucoma no avisa, es silenciosa. Cuando ya sientes algo es que tu nervio ya fue destruido meses, años antes. Entonces, de ahí la importancia, no importa que tú no sientas nada, ve y que te revise los ojos el oftalmólogo, particularmente después de los 40 años de edad. Amigos de Cadena Sur, pues en esta noche el doctor Iván Martínez Dunker nos está desarrollando este tema. Ojos que no ven, podría ser glaucoma. Ya nos ha dado un panorama general en qué consiste esta enfermedad, cómo se manifiesta, y ahora en el siguiente bloque ya vamos a entrar de lleno a lo que es y que él recomienda mucho lo que es la prevención, pero seguramente también qué hacer cuando ya está ahí presente. Así es de que vamos a hacer una pausa y regresamos en breve aquí en Carpe Diem para estar siempre bien. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios. Amigos de Cadena Sur, pues seguimos aquí en Carpe Diem y el doctor Iván Martínez Dunker nos está hablando de este tema. Ojos que no ven, podría ser glaucoma. Y es importante que escuchemos todos estos conceptos que nos está virtiendo el doctor Iván Martínez Dunker. Doctor, háblanos un poquito sobre lo que es esta anatomía del ojo, doctor. Sí, y podríamos incluso agregar, y aún cuando veas, podría ser glaucoma, ¿cierto? Porque podemos todavía estar viendo y ya estar desarrollando glaucoma, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, hemos comentado, bueno, el glaucoma es una enfermedad que lo que va a estar generando es la destrucción del nervio óptico. ¿Sí? Que básicamente es como el receptor que está en el fondo de nuestro ojo, que está recibiendo toda la luz, todas las imágenes, bueno, eso empieza a destruirse en el glaucoma. Hay muchas otras enfermedades que destruyen el nervio óptico. Y quiero comentar, bueno, cuál es el origen en el glaucoma de causar este daño a nuestro nervio óptico, y es un incremento en la presión intraocular, es decir, la presión del ojo. Si todos cerramos los ojos y nos tocamos con el párpado, a través del párpado, el ojo, vamos a sentir que nuestro ojo pues es como un globito, ¿no? Inflado, que si lo apretamos como que nos regresa, ¿no? Entonces, el ojo está a cierta presión, ¿ok?
por eso está el globo ocular formado. Esa presión está formada por la generación en parte de líquido, ¿sí? Justo detrás de nuestra córnea, que es la capa más superficial de nuestro ojo, ahí hay un líquido que se llama el humor acuoso, ¿sí? Y es una agüita que se está produciendo ahí atrás en estructuras que están detrás de la córnea y que es un líquido que se produce para nutrir justamente la córnea, darle azúcares y vitaminas y que pues esté viva, ¿no? Está lleno de células ahí. Entonces, ese líquido está generando cierta presión. Ahí se está produciendo y tiene un drenaje ahí también, es decir, así como en nuestra tina hay un drenaje, imaginemos que hay una regadera que está produciendo ese humor acuoso, que está llenando esa parte más anterior de nuestro ojo y ese líquido genera cierta presión y no genera más presión porque hay una coladera, entonces se produce y va saliendo, ¿no? Pero ¿qué pasa con nuestra coladera cuando se empieza a tapar? Bueno, se empieza a llenar, ¿no? La tina ahí donde está el agua. Entonces, justamente, bueno, hay dos grandes tipos de glaucoma que se llaman de ángulo abierto y de ángulo cerrado. El más común es el de ángulo abierto. En este ángulo abierto, digamos que la coladera tiene esta forma como de un ángulo, ¿cierto? Y en el fondo está la coladera, ¿sí? Ese es de ángulo abierto. ¿Cuál es el problema? Que hay a nivel de la coladera empieza a taparse de cosas, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que se empieza a llenar de líquido nuestro ojo y empieza a incrementar la presión, ¿sí? En el de ángulo cerrado, ¿qué es lo que ocurre? Que se cierra, ¿sí? Así, y entonces eso va a evitar que esté saliendo ese humor acuoso. Entonces, la más común es la de ángulo abierto, en donde la coladera va a empezar a tener problemas para que salga ese humor acuoso que se está produciendo y eso va a generar un incremento en el líquido que hay en nuestro ojo y va a generar tal presión que esa presión, aunque se está generando en la parte anterior de nuestro ojo, va a generar una presión hasta atrás de nuestro ojo donde está el nervio y va a empezar esa presión a empujar esas fibras nerviosas, esas células y las va a empezar a matar y a destruir. Entonces, podemos resumir, entonces el glaucoma es una destrucción del nervio óptico, de la retina, pues particularmente por un incremento en la presión que hay dentro del ojo, por un problema ya sea de mucha producción de líquido que hay o sobre todo por una falta de drenaje del líquido que ahí se está produciendo. Y entonces, bueno, sabiendo eso, cuando vamos con el oftalmólogo a la revisión, va a hacer distintas mediciones. Una, pues es medir justamente la presión, ¿cierto? Entonces, eso ya puede indicar que hay una problemática. Sin embargo, a veces esta medición intraocular no es la más eficiente y hay que complementarla con otras herramientas. Y una de las herramientas es, bueno, si estamos hablando que hay una destrucción de ese nervio óptico que está en el fondo de nuestro ojo, pues vamos a verlo, ¿no? Entonces, el oftalmólogo con pues un oftalmoscopio va a estar justamente viendo el fondo de nuestro ojo, va a estar viendo cómo está esa retina y va a identificar si hay alteración o no. No solamente él de forma visual viéndola directamente, sino también hay equipos que se llaman de tomografía que van a permitir, esto ya va a ser una máquina muy especializada que va a poder medir el grosor de nuestra retina. Recordemos que la retina es donde recibimos todas las imágenes y esa retina conforme más delgada se hace está indicando destrucción. Entonces con esta herramienta pues nos va a estar dando información de qué tan sana está nuestra retina. Entonces juntando muchas herramientas como estas que he comentado y otras adicionales, el oftalmólogo podrá identificar si tenemos glaucoma y por supuesto si ya tenemos sintomatología, eso pues todavía va a confirmar el diagnóstico. Otro estudio importante es que nosotros podemos decir, pues yo no veo ningún problema, estoy viendo bien. Bueno, hay ciertos equipos en donde te meten como en una cámara oscura, que ves solamente oscuro y empiezan a aparecer puntitos y vas apretando cada uno que ves.
y eso va generando una imagen de realmente cuál es tu campo visual y puede identificar pérdida del campo visual, aunque tú creas que no has perdido la visión. Entonces, todo esto permite al oftalmólogo, que no vamos a tener generalmente en una óptica, y un oftalmólogo pues va a poder ahí identificar si hay glaucoma. Ahora bien, ante eso, ¿qué hacer? Afortunadamente, como comentamos, hay tratamientos. Sí es irreversible, el daño hecho ya es irreversible, pero podemos detenerlo y entre antes lo hagamos, pues mejor. En ese sentido, bueno, nos pueden dar medicinas que podemos imaginar, son gotas que se ponen en los ojos generalmente, y lo que van a hacer esos fármacos, esas medicinas, es esa coladera destaparla, ¿no? De alguna forma, ¿no? O bien que el líquido que se está produciendo se produzca un poco menos para que dé chance a que se salga aunque esté medio tapado. Entonces van a estar regulando ya sea la formación del líquido o el drenaje del líquido que se está formando, simplemente poniendo gotas, y eso es, digamos, una de las terapias pues más de inicio y que pues son muy eficaces, ¿no? Ya si se empieza a ver que la persona pues no responde bien a estas gotas, pues ya se pueden hacer otros 2 tratamientos que incluyen el uso del láser, ¿sí? Okay. Y ese láser lo que va a hacer es que va a generar ciertos cambios anatómicos adentro del ojo para que pues ya haya ese drenaje. Y la otra es cirugías que incluso pueden llegar a ponerte pequeños drenajes para que ese para que ese líquido se te salga como si fueran lágrimas y se vaya por donde se van las lágrimas, ¿no? Pero digamos que ya son las más avanzadas, pero la mayor parte de las personas responden a la distinta mezcla de fármacos que se pueden administrar con gotas, tienen una buena respuesta, una buena eficacia, y en ese sentido, con eso, pues básicamente detenemos el daño y el resto de nuestra vida no tendremos un problema de visión. Pero si no lo hacemos, entonces lo que vamos a hacer es perder la visión, quedar ciegos, tener discapacidad, y eso creo que es algo que podemos evitar. Pero también, doctor, otros factores como cuidar los niveles de la hipertensión, a lo mejor la alimentación y todo eso también, ¿verdad? Claro, si estás desarrollando esta enfermedad y tienes enfermedades asociadas, ¿no? Como diabetes, hipertensión, pues por supuesto el controlar bien estas enfermedades es parte, ¿no? También integral del tratamiento del glaucoma. No solamente es tratar ese problema que se está generando ahí, sino también enfermedades que de por sí pueden estar favoreciendo el glaucoma, la gravedad, o desarrollando al mismo tiempo enfermedades paralelas en el mismo ojo, ¿cierto? Entonces, y bueno, como comentamos, esto ocurre después de los 40 años y desafortunadamente sabemos que estamos en un país que tiene una alta incidencia de enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Como la diabetes, la hipertensión. Entonces, bueno, tenemos que dar un tratamiento integral. Justamente, bueno, por eso es importante ir con el oftalmólogo, que además, bueno, de ser especialista de los ojos, es médico y, bueno, estará evaluando también la presencia de otras enfermedades para tratar integralmente todo aquello que pues pueda prevenir o retrasar los efectos de este glaucoma y mantengamos nuestra visión sana. Doctor, hace un par de semanas grabamos un programa sobre espacios cardioprotegidos con un médico, con un especialista, no sé si lo ubiques, no sé si lo conozcas, se llama David y se apellida Martínez Dunker. Así es, así es. Oye, David también usa lentes al igual que tú. ¿Hay por ahí algo hereditario? ¿Cómo es de que ambos están usando lentes? ¿Desde cuándo y por qué razón, doctor? Sí, pues justamente, ¿no? Nuestros padres usaban lentes, ¿no? Y eso generalmente, bueno, va condicionando que los hijos también tengan lentes, ¿no? Y esto, bueno, pues desde niños, ¿cierto? De pronto por ahí puede haber un hermano que escapa de los lentes, ahorita ya es mayor y pues ya tiene que usar lentes. Pero pues eso nos habla, ¿no? De justo que las enfermedades de los ojos, como son las enfermedades que tienen que ver con el enfoque de la luz, como la miopía, la hipermetropía, pues también tienen ese componente hereditario, ¿no? Y entonces así como
Yo, por ejemplo, con mis hijos, pues ya sé que tienen una mayor probabilidad de necesitar lentes, ¿no? Entonces, bueno, ya los llevo con el oftalmólogo para que los revisen, etcétera, y de hecho, bueno, ya están empezando a usar lentes, ¿no? Entonces, a diferencia de una familia que no tiene ese problema, generalmente, pues va a tener una menor probabilidad, pero son las cuestiones hereditarias y por eso siempre, siempre, siempre que hay una enfermedad en la familia, padre, madre o hermano, siempre interrogar si pudiera yo estar propenso a eso, porque muchas enfermedades tienen componentes hereditarios y bueno, a veces la alarma suena con alguno miembro de nuestra familia, pero esa alarma también la tenemos que escuchar nosotros e ir a preguntarnos, como un hermano que tiene un infarto, por ejemplo, bueno, muy bien vale la pena que aunque no tengamos nosotros en ese momento nada, pues ir a acudir con un cardiólogo, por ejemplo, para que nos revise. Pues aquí en Cadena Sur todos estamos contentos de escucharte, pero sobre todo de verte, doctor, y de ver cómo viertes estos conceptos sobre el glaucoma, cómo se puede prevenir. Y doctor, todos aquí, Paula Loza, Janet Basurto, Susana Zaragoza, Julia Sánchez, Eduardo Millán, Marlon Hernández, todos, Oscar Davis, mi compañero Evaristo Torres Ocampo. Gracias, doctor, te agradecemos toda esta información que das a todo el auditorio de Cadena Sur a través de Carpe Diem. ¿Cómo te gustaría despedirte en esta noche, doctor? Bueno, pues con un gran saludo para todos, por supuesto desearles mucha salud, que estén bien y por supuesto también, bueno, en nuestra memoria guardamos todas aquellas personas que desafortunadamente pues hemos perdido, ¿no? Y bueno, los que permanecemos vivos, bueno, seguir adelante, mantenerlos en nuestra memoria y un fuerte abrazo a todos. Y en el caso particular del glaucoma, como de muchas otras enfermedades, por favor, si este año no han ido con el médico a una revisión, pues por favor háganlo, y particularmente si ya tienen más de 40 años, por favor acudan con un oftalmólogo para que pueda hacerles una revisión de sus ojos. Nadie queremos perder la vista, es algo fundamental, entonces cuidémosla, pero hay que prevenir, no hay que esperar a que ya estén los daños, porque puede ya ser muy tarde para resolver el problema. Te abrazamos con un sentimiento de respeto, de gratitud y de admiración, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Carpe Diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.